En el suave sonido de las palabras, la vida se desvela con sinceridad. Cuando hablamos, confesamos quiénes somos, nuestro origen, nuestra identidad. Los idiomas dan testimonio del vínculo que compartimos con un pueblo, una tierra, traduciendo en palabras los fundamentos de la cultura a la que pertenecemos. El lenguaje es quizá la brújula que guía y revela nuestro camino. Es a través de la articulación de las palabras que descubrimos la singularidad que caracteriza nuestra humanidad. Pero ¿qué hace tan peculiar esta forma de comunicación oral? ¿Es posible que la manera en que hablamos influya o incluso sea el resultado de la cultura que nos rodea? ¿Cómo se desarrolló el lenguaje hasta llegar a las lenguas que conocemos hoy? En el episodio de hoy, vamos en busca de respuestas al origen de una de las cosas más intrínsecas del ser humano, el lenguaje. ¿Es posible trazar los caminos que siguió el lenguaje para llegar a las lenguas que hoy conocemos? ¿Se trata de una manifestación cultural? ¿Cuál es el origen de lo que llamamos lenguaje? La variedad lingüística es una característica intrínseca del rico tapiz de la humanidad. En un mundo interconectado, donde a menudo se superan las barreras geográficas y culturales, la diversidad lingüística se revela como un tesoro cultural y una evidencia del proceso de desarrollo de cada nación. Una de las lenguas más curiosas del mundo se encuentra en África, entre los pueblos San, que se destaca como una de las culturas cazadoras-recolectoras más antiguas del planeta. Los San habitaron históricamente el sur de África. Su tradición era seminómada y se desplazaban según las estaciones a zonas específicas, determinadas por la disponibilidad de recursos como el agua, animales de caza y plantas comestibles. La lengua hablada por los San presenta algunas variaciones entre los distintos grupos, pero tiene un curioso elemento en común: las consonantes clicadas. Cuando el equipo de Orígenes visitó Sudáfrica para grabar la temporada sobre animales, nuestra antigua conductora Ana López tuvo la oportunidad de conocer estos diferentes sonidos utilizados en la vida cotidiana. Todas estas 13 lenguas tienen estos clics. No todos los grupos utilizan los 5. Algunos usan solo 4 y otros solo 3. Este primero, el con, la barra, es un clic dental. Se hace con la lengua presionada contra los dientes frontales. Y el que parece un signo de hashtag es un clic palatal. La lengua se encuentra plana y se tira al paladar, así. Y el signo de exclamación es un clic alveolar. Se hace con la punta de la lengua en el paladar. Hay que hacerlo con la boca como cerrada. Sí, Así que nos da un sonido más grave. sí. Y la barra doble es un clic lateral. Lo haces con el lado de la lengua, en la parte de atrás, así. ¿De qué lado? No importa. Y este es el más fácil de todos los clics. Es un clic bilabial, el círculo con un punto en el medio. Es un sonido de beso. Es el más fácil, tenías razón. También es muy romántico, ¿no? Así que, por ejemplo, si quiero usar el clic dental para decir sangre o dinero, en un dialecto local diré sí. Mientras tanto, en otra tribu,
Su palabra para la acción de sujetar algo o apretar algo usando el clic lateral dirán el clic palatal es utilizado por otra tribu para decir dormir, así. Es muy difícil. difícil. Otra tribu dice elefante usando este clic, el clic alveolar palatar. Ellos dicen ¿Tiene sonido de R? es el clic y luego la X, la letra X en nuestro idioma se utiliza como una G. Ah, bueno. Sí. Y el clic bilabial es muy usado por otra tribu para decir hija, lo hacen así. Ese es el sonido para hija en la lengua de esa tribu. Así que los 5 clics, si los dices todos a la vez, suenan así. Yo nunca podría Estos hacer son los eso. 5 clics. ¡Qué impresionante! Gracias. Es fascinante observar la extraordinaria capacidad humana para crear sonidos, expresiones y sistemas de escritura únicos. El alfabeto hawaiano, por ejemplo, solo tiene 12 letras. El chino incorpora tonos en los que una palabra puede adoptar distintos significados según su pronunciación. Y en algunas partes del mundo aún persiste una lengua compuesta exclusivamente de silbidos. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Qué tiene el lenguaje que lo hace un reflejo de la cultura y el resultado del entorno en el que vivimos? ¿Es el lenguaje la forma en que expresamos con palabras cómo vemos el mundo? ¿O más bien es al revés? La forma en que experimentamos el mundo influye en cómo hablamos. El lenguaje humano es un lenguaje en el que se puede dar sentido al mundo. De hecho, y no quiero sobrevalorar este significado, pero es el lenguaje humano el que crea mundos posibles. De modo que el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, el lenguaje es precisamente la formación simbólica de nuestra realidad. Bueno, el ser humano está diseñado para comunicar. Nosotros somos seres que necesitamos de otros seres. Es muy interesante el desarrollo, el diseño que tenemos de nuestro proceso de comunicación. Es no solamente algo elaborado, no solamente es algo que transmite información, es algo necesario. El ser humano fue formado para comunicarse. Cuando un niño aprende a hablar, no solo aprende vocabulario, sino que aprende sobre el mundo, cómo verlo, analizarlo, cómo comprender la vida. Y es en ese proceso de comunicación todo el ser humano crece como persona. Pero ¿de dónde viene la capacidad de hablar, de expresar pensamientos y sentimientos? Realmente no se nos dice en ninguna parte cómo empezó el lenguaje, excepto en la Biblia. Es el único lugar que conozco. En todos los demás lugares simplemente se asume que las personas hablan y se comunican, pero en Génesis 1-4, Dios habla y Adán y Eva hablan. Hablan poco, pero sí hablan en estos capítulos. Se trata de los inicios de la historia de la humanidad, según la Biblia. En la creación y poco después de la creación, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de modo que tenemos la impresión de que este tipo de discurso, el lenguaje y la comunicación tal y como los conocemos, forma parte de la imagen de Dios. De esa manera podemos comunicarnos con Él y podemos interactuar con Él, porque Adán y Eva iban a ser los gobernantes que tendrían dominio sobre toda la tierra, bajo Dios, y por eso Él necesitaba poder comunicarse con ellos. Bien, el lenguaje es una de las características del ser humano. El ser humano es humano porque habla, porque se comunica. Si no, no existiría lenguaje. El ser humano surge de la palabra. Dios es el único ser del mundo cuyas frases son realmente performativas. Eso quiere decir que Él dice algo y se cumple lo que dice. Lo demás lo intentamos. No siempre lo conseguimos. Yo puedo decir algo, pero la mayoría de las veces lo que yo digo no tiene por qué cumplirse, pero Dios es el único ser que tiene características performativas. Y cuando crea al hombre, lo crea por la palabra y lo crea con palabra, en relación. Y de las primeras cosas que hace el hombre es hablar.
Pone nombres a los animales, lo que implica una reflexión sobre lo que está percibiendo, ¿no? Sobre todo nombre en el sentido oriental, en el sentido semita, que implica una caracterización del ser, de la esencia de la persona. Lo primero que hace cuando se encuentra con la mujer es hablar, ¿no? Con admiración, además, ¿no? En la máxima expresión que podía en su lengua, ¿no? Entonces, el ser humano está vinculado, forma parte de él la palabra, el ser, el hablar, ¿no? Pero, ¿de dónde vienen todos estos sonidos? ¿Sería posible rastrear la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo? ¿Es posible ver a través de la historia cómo unas lenguas dieron origen a otras? Y si esto es posible, ¿qué instancia del lenguaje tenemos que tener en cuenta? El lenguaje no es escritura, el lenguaje es oralidad. La escritura no es más que un espejo del lenguaje. En otras palabras, es una forma de registrar algo que se ha dicho, algo que se ha pensado. Así que la escritura tiene el mismo valor de un grabador, tiene el mismo valor que un video. Porque está ahí para registrar algo, pero no es el lenguaje. Uno de los principios de Saussure, el inventor de lingüística, uno de los principios más importantes de la lingüística, es que la prioridad es la lengua, la prioridad es la oralidad. Así que cualquier lingüista, cualquier estudioso de la lengua valorará mucho más la lengua hablada que la lengua escrita. El lenguaje escrito no es más que un reflejo del lenguaje hablado, un espejo, una consecuencia del lenguaje hablado. Así que la verdadera lengua, la que estudian los lingüistas, es el lenguaje hablado, es el lenguaje oral. En el caso del lenguaje, podemos rastrear la microevolución de las lenguas dentro de sus principales grupos o especies, con los continuos desarrollos e influencias entre ellas. Esto es lo que hacen los lingüistas históricos, y estudié con un par de este tipo de estudiosos cuando hice mi doctorado. Eran lingüistas históricos de las lenguas indoeuropeas. Y es increíble la forma en que podían rastrear las lenguas de un grupo, no de un grupo principal, sino dentro de ese grupo lingüístico de una lengua a otra, por todas partes del mundo. El portugués, por ejemplo, pertenece a una rama lingüística que procede del proto-indoeuropeo. En otras palabras, existía una lengua antigua que dio origen a todas las lenguas que descienden de ella, incluso el inglés, el portugués, el latín, el griego, el francés, el alemán. Todas estas lenguas están relacionadas en cierta medida. Ya sabemos, por ejemplo, y lo sabemos con certeza, que todas las lenguas proceden del proto-indoeuropeo. Entonces, quizá me preguntes, ¿quién eran los hablantes de proto-indoeuropeo? No lo sabemos. Cuando enseño a mis alumnos, suelo decirles que imagine un mundo antiguo representado por un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. El cuadrado es Europa, el rectángulo es Asia, que está al lado de Europa, y el triángulo es África, que está debajo de los dos. Ahora, formemos un círculo tomando los bordes de estas tres figuras geométricas. Este círculo es donde nació el proto-indoeuropeo, y no sabemos exactamente dónde, porque estas lenguas no están relacionadas, por ejemplo, con el chino, no están relacionadas con el hebreo, así que son lenguas que vinieron de una región mucho más localizada y se extendieron por toda Europa, se extendieron por África. Prácticamente todas las lenguas de Europa descienden del proto-indoeuropeo, con muy pocas excepciones. Podemos acompañar a través de los brazos de un árbol el desarrollo de estas lenguas tanto en esa región como en Europa. Así se puede ver exactamente lo que se describe en el Génesis, cómo estas lenguas dividen y separan a los pueblos. Porque los que hablan la misma lengua permanecen juntos, crecen juntos, se desarrollan juntos, viven en la misma región y acaban creando un pueblo asociado a esa lengua. En la búsqueda por respuestas sobre el origen de la diversidad lingüística, además de viajar a Irak, antigua Mesopotamia y centro de la investigación de esta temporada, también estuvimos en Alemania, donde pudimos observar el impacto que la cultura tiene sobre la lengua, lo que también nos llevó a plantearnos otras cuestiones. ¿Está la diversidad lingüística vinculada a la diversidad étnica? Es decir, a medida que las personas se dispersaban por el mundo hacia distintos ambientes, ¿será que desarrollaban idiomas que reflejaban sus identidades culturales? Lo que pasó en la historia es que, a medida que la gente se dividía,
Iban desarrollando sus propios dialectos, sus propios acentos, y eso es lo que ocurrió a partir de la Torre de Babel. Aparentemente la gente fue en diferentes direcciones, se comunicaban en pequeños grupos, en diferentes grupos lingüísticos, y se separaron unos de otros. Así, por ejemplo, las lenguas semíticas se dividieron en semíticas orientales, como el acadio, en semíticas meridionales, como el árabe en el sur, en semíticas noroccidentales, como el fenicio, el ugarítico, el hebreo, el amorrita, el amonita y el edomita. Y al suroeste está el egipcio, que se mezcló con las lenguas afroasiáticas, así que es afroasiático mezclado con semítico, y luego las lenguas indoeuropeas como la nuestra. La diversidad étnica procede de la diversidad lingüística, porque toda la humanidad proviene de la misma carga genética, la carga genética completa en Adán y Eva. Y entonces tenemos la dispersión. Cuando las lenguas se dividen, entonces esos grupos que se quedaron con las mismas lenguas empiezan a crear pequeñas tribus que se convierten en pueblos, que se convierten en naciones. Así que a partir de un idioma, una etnia es identificable con una lengua, una cultura, una región geográfica, todo lo asociado, todo después de la separación por las lenguas. Así que el lenguaje es también una forma de representar la identidad de un pueblo. Sí, y de forma muy profunda, porque dentro del lenguaje, en las propias expresiones, en la forma gramatical, en la complejidad de las frases, se ve la cultura que hay detrás. Una cultura que es más directa, una cultura que es más poética, una cultura que es más filosófica. Todo esto influye en la forma en que la gente produce y forma sus frases, sus textos, sus narraciones y todo lo demás. Así que la lengua es una parte muy, muy importante. Lleva todos los signos de una cultura. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de lenguas que tenemos en el mundo? La cantidad de expresiones y sonidos. Incluso aquí en Sudamérica, donde muchos países hablan español, los distintos significados son determinados por la región. Y mucho más si lo comparamos con otras lenguas de culturas lejanas, como el ruso, el japonés, el árabe o el kurdo, por ejemplo. La verdad es que pensar en el desarrollo del lenguaje a lo largo del tiempo hasta llegar a las lenguas que hoy conocemos no estaría fácil. Ya es difícil contar cuántas lenguas y dialectos se hablan aún en el mundo actual, y mucho menos rastrear todas las lenguas que de alguna manera se han perdido con el paso del tiempo, pero que han contribuido a la forma en que hablamos hoy en día. Sabemos que la esencia del lenguaje floreció principalmente en la oralidad, ya que el lenguaje hablado precede al escrito y su dinámica evoluciona incesantemente, adaptándose a las necesidades y circunstancias sociales a lo largo del tiempo. Reconocer esta interacción dinámica entre el lenguaje oral y el escrito es fundamental para comprender mejor la complejidad y la riqueza de la comunicación humana. El lenguaje es muy complejo porque la gente se mueve, se adapta y no están pensando, ¿cómo puedo hacer un lenguaje lógico? ¿Cómo puedo hacerlo simple para que la gente lo aprenda? Y cosas así. Simplemente pasa lo que pasa. Las lenguas vivas simplemente suceden. Así que cuando hablas con alguien y notas tu mismo acento, estás estableciendo un vínculo, no solo porque te estás comunicando, sino porque estás rescatando exactamente quién eres. Tenemos esta cuestión de nuestra lengua materna, de la lengua que hablamos debido a nuestra propia historia, nuestra propia cultura. Y cuando tienes que aprender otro idioma, sabes lo difícil que es, pero además, ¿cómo pensar en otra lengua? Es un esfuerzo monumental que va más allá de nuestro ejercicio puramente comunicativo. Es como un ejercicio para entrar en un mundo nuevo. Verás el mundo bajo una luz diferente. Harás asociaciones sobre la realidad, dándole significados diferentes. Entonces, por ejemplo, si vas a Alaska, donde fui misionero hace un tiempo, ellos tienen no sé cuántas palabras para la nieve. En portugués solo tenemos una palabra para la nieve. ¿Por qué? Porque no pensamos en nieve. ¿Cuándo pensamos en la nieve en Brasil? Solo cuando vemos una película. No pensamos en la nieve todo el tiempo. Así que allá tiene no sé cuántas palabras para la nieve. Además, las palabras para los colores en ruso son diferentes de las palabras para los colores en portugués.
porque ellos ven colores de forma diferente. Incluso los antiguos griegos tenían dificultades para separar verde y amarillo. Para los antiguos griegos, el verde y el amarillo formaban un solo color, de modo que no podían ver que el verde era verde y el amarillo era amarillo. Y puede que nosotros consideremos que el naranja es un color, pero alguien de otra cultura podría percibirlo de dos formas distintas. Así que el pensamiento influye en nuestra forma de hablar, pero el lenguaje también influye en nuestra forma de pensar. Como hablamos así, nunca nos hemos parado a pensar en otras palabras para designar la nieve. Como hablamos así, nunca nos hemos parado a pensar si existen colores que podríamos nombrar de otra manera y considerar los colores primarios, o si estos son siquiera los colores primarios que existen. La intrincada relación entre lenguaje e identidad nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es el lenguaje el que moldea a las personas o son las personas las que moldean el lenguaje? Hay mucha psicología en las lenguas. El lenguaje se basa en la cultura, forman parte de la cultura, están influidas por la cultura e influyen en la cultura. Porque el pensamiento influye en el lenguaje y el lenguaje influye en el pensamiento. Pero no porque una persona piense de una manera, su lenguaje será así, porque también cambiamos el lenguaje a medida que nos dispersamos. No es porque yo piense de esta manera que, por ejemplo, puedo imaginar que una estructura sintáctica refleja mi manera de pensar. Porque yo puedo pensar de una manera y expresarme sintácticamente de esta manera, y tú puedes pensar de la misma manera, pero expresarte sintácticamente de una u otra manera. Por eso, nunca dos traductores hacen la misma traducción. A pesar de esta gran diversidad de sonidos, expresiones y formas de comunicación, es notable como en todas las lenguas, las personas parecen tratar de transmitir esencialmente el mismo mensaje. A través del lenguaje queremos expresar la humanidad que compartimos, buscando una conexión universal que trasciende las barreras lingüísticas y refleje la esencia común que reside en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos un análisis de muchas de estas lenguas, nos damos cuenta que elementos vitales en la relación humana tienen palabras muy similares, muy parecidas. Mamá, mama, mother, mom, ima, ama. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es el resultado solamente de una cuestión fisiológica, biológica, o es que lo más importante en nuestra vida son elementos comunes que todavía se mantienen? No éramos seres primitivos que no consideraban la familia. Nos hemos considerado bien siempre a la familia. La familia forma parte de nuestro ser. La pareja forma parte de nuestro ser. Dios forma parte de nuestro ser. No podemos eliminar a Dios de nuestro lenguaje porque tendríamos que eliminar la mayoría de nuestro vocabulario, porque forma parte de nuestras definiciones. Si tomas las propias escrituras, cuando Dios crea el mundo, lo crea diciendo... Él dice, y Él dice que es bueno. Así que el lenguaje tiene esta condición de dar al hombre este poder de creatividad también. Él crea mundos, y esto es algo muy valioso en nosotros. Creo que es una manera de ser herederos y poder mantener la propia creación. Es a través del lenguaje que hacemos esto. Si el lenguaje es tan esencial para nosotros los humanos, ¿cuándo surgió? ¿Y cómo nos convertimos en este tapiz de sonidos? Bueno, eso es algo para el próximo episodio, en el que analizaremos el lenguaje a través de su principal registro, la escritura. ¿Sabías que la ciencia no puede explicar el origen del lenguaje humano? Aún no hay una explicación convincente entre la evolución y poder hablar, pero sabemos que el modelo bíblico ofrece respuestas. Con la revista Esperanza Evidencias podrás desconstruir muchos estereotipos sobre la fe y la ciencia. Envíanos ahora un mensaje por WhatsApp al +5512 981 00 1460 y pide la tuya.